Gracias porque ha permanecido en la sintonía de este canal 44, la señal de todos y más aún en el programa de En Directo. Y nosotros avanzamos y tenemos una charla con nuestro colaborador habitual de cada quincena en viernes, que usted lo identifica muy bien. Él es especialista en Derecho Informático, ni más ni menos que el maestro Rodolfo Guerrero Martínez. ¿Cómo te encuentras? Querido amigo, qué placer estar aquí siempre en directo y en este programa tan importante, cercano con la ciudadanía. Efectivamente. Y pues en esta diversidad de tópicos que abordamos, ha llegado el momento de hablar sobre las implicaciones sociales y legales de los deepfakes. Ahorita ya nuestro invitado nos va a explicar qué es eso del deepfake, pero en lo que yo estuve viendo, investigando un poco, pues por ejemplo, ahí apareció una fotografía del Papa Francisco con una chamarra muy bonita, que supuestamente había sido diseñada por un famoso artista de la moda, y resultó pues que no era cierto, pero parecía totalmente real. Fíjate que esos son los efectos precisamente de la inteligencia artificial. Hoy que hablamos de ChatGPT, que hablamos de Midjourney y muchas otras aplicaciones, es una cantidad bárbara. Así lo puedo describir, bárbara, el número de opciones que tiene el público para utilizar en diseño, en generación de textos, tal cual las funciones que muchas veces se ve reflejada en este gran tema de la inteligencia artificial. Hoy haremos un abordaje particular sobre el tema de los deepfakes. Es bien importante que entienda de manera muy concreta, pues todos los que nos estén acompañando en las redes sociales digitales y también por Canal 44 TV, que son los videos manipulados. Eso es, la manipulación de videos, la manipulación también de la voz. Es de ahí que la premisa mayor es deepfakes, pero hay deepface y hay deepvoice. Entonces, a partir de eso podemos irnos a cuándo es la primera vez que sucede esto en el universo digital, en la era digital en la que nos localizamos. Bueno, la primera vez que generó mucho revuelo en el medio de la comunidad de cibernautas fue en el año 2017, cuando un usuario de esta plataforma Reddit, que en este caso el usuario denominado, fíjate las cosas que da la vida, deepfakes, el usuario deepfake se hizo un deepfake, bueno, en fin, rima, desempeña un video pornográfico utilizando rostros de celebridades como Gal Gadot, que protagonizó recientemente las películas de Wonder Woman en el universo de DC, también Taylor Swift, o Scarlett Johansson, muy conocida por algunas películas como parte del universo de Marvel, como La Viuda Negra. Entonces, los ponía esos rostros de esas celebridades en chicas que sí se dedican al entretenimiento para adultos, a la industria pornográfica. Ponían sus rostros en chicas que se dedican a la industria y él, haciendo uso de un algoritmo y de bibliotecas de esto denominado open source, es decir, fuente abierta tanto de bibliotecas de Google y como de otras cuantas alternativas, la aplicación para que esos rostros pasaran a ser parte de estas chicas de la industria y genera un gran revuelo, porque era la primera vez. Y las personas aludidas y perjudicadas decían, pues, ¿qué hago? ¿Quién fue? El anonimato ahí genera un gran dolor de cabeza y sobre todo las grandes lagunas normativas. Entonces no pudieron, porque yo lo que hubiera supuesto es que estas actrices demandaran con ahí exigencias muy fuertes, ¿no? De cantidades millonarias incluso, pero entonces no se pudo ni siquiera demandar a alguien. Mira, normalmente, mi querido Julio y querida audiencia, en este contexto vamos a particularizar Estados Unidos de Norteamérica, pues sí hay, como en otras partes del mundo, como en México también, leyes que tutelan el tema del derecho a la propia imagen, la honra, la fama. En este caso, en Estados Unidos, particularizar sobre la difamación. ¿Y qué es lo que pasa aquí? En el caso de celebridades, ciertas personas con cierto poder económico podría proceder
ante las cortes Recuerdo un norteamericanas. caso, por ejemplo, del luchador Hulk Hogan, que se Hulk filtró Hogan. un video de estos también, pero era real el video, pero se filtró y sin su consentimiento se publicó y obviamente ganó la demanda, ¿no? Pero acá Sobreponer un rostro. es un poco más, digamos, diferente, pues. Claro, de hecho, dentro de la argumentación vamos a encontrar grandes deficiencias en la normativa norteamericana, dado a que, por ejemplo, la primera enmienda hace una facilidad sobre temas de caricaturas, parodias y sátiras. Entonces, un tema como el que estoy platicando desde el 2017 pudo haber sido tomado, o casos posteriores, como una sátira, una parodia, y entonces hay una causa excluyente de responsabilidad. Fíjense ustedes la magnitud del tema también. Sí, pero bueno, imagínate, ¿no? También se hace un daño moral ahí, Claro. que es sin duda un tema que vamos a seguir analizando después de la pausa, mi querido Rodolfo. Voló el primer bloque, ¿eh? Ahorita seguimos con este tópico, los deepfakes y sus implicaciones sociales y legales. Vaya uso de la tecnología también, a veces para cosas nocivas. Estás viendo En Directo. Regresamos a esto que es En Directo. Platicamos con Rodolfo Guerrero Martínez, especialista en Derecho Informático. Estos deepfakes que se generan con inteligencia artificial y que van más allá de la imagen alterada, sino que ya se ven con el video, y me platicabas que hasta tu propia voz se puede utilizar para decir ahí falsedades, y que hay un terreno pantanoso legalmente en Estados Unidos. Me imagino que en México estamos todavía peor, en pañales. Sí, de hecho hay dos iniciativas con proyecto presentadas particularmente en el Congreso de la Ciudad de México por dos diputados diferentes. Muy interesantes iniciativas con proyecto, debo decir, ya precisaremos ahorita en un momento más sobre esos detalles, pero no quiero pasar de alto el tema de la alfabetización digital. El hecho de que estemos hablando en este momento de este tema, querido Julio, es alertar a las personas de qué es esto y dónde estamos viendo esos efectos de la IA que pueden ser perjudiciales a nuestra identidad digital. Y parte de esto es conocer que las aplicaciones que nos están dando servicios gratuitos, cuidemos muy bien términos y condiciones, avisos de privacidad. Es que ahí va a estar la clave para saber si esa aplicación va a cometer cosas contra nosotros por su descarga en teléfonos, y que de repente se nos hace muy curioso hacer un filtro de belleza a nuestra imagen porque tomamos una foto y luego la publicamos en Instagram, la publicamos en Twitter, que ya no tiene el pajarito tristemente, la publicamos en Facebook, etcétera. Entonces, que tenga mucho cuidado la ciudadanía y particularmente los niños. Hay un dato muy importante que no es menor, de parte de Kaspersky, una empresa internacional dedicada a la seguridad informática, que informa el nivel de ignorancia que hay en LATAM, en Latinoamérica. Por ejemplo, informa en el caso de Perú, que es el país que tiene más ignorancia en el tema, abordando un 75% de que desconoce, por ejemplo, métodos de ingeniería social para engañar a las personas y que sean vulnerables a un ciberataque por utilizar un deepfake. Entonces, hay un 75% de ignorancia en Perú. Luego hay un 72% de ignorancia entre México y Chile. Luego se indica que en Argentina hay un índice de ignorancia del 67%, Brasil con 66% y seguido por Colombia en un 63%. ¿Por qué es importante ver también al deepfake como un nuevo método de ingeniería social? Porque los engaños, fraudes, extorsiones están a la orden del día. Y a ver, voy a irme a un caso al otro lado del mundo, en donde en Reino Unido una empresa fue víctima de Dick Boys, para que de esa manera hubiera un fraude bastante considerable a la cuenta de banco de una empresa situada en Reino Unido, porque hicieron precisamente esta metodología para simular que el CEO le estaba marcando al director ejecutivo en esa parte del mundo, Reino Unido, pidiendo que se hiciera una transferencia electrónica. Entonces existió en ese momento una transferencia bancaria de $243,000 usando un Dick Voice, en este caso, que imitaba bastante bien en una llamada telefónica, mi querido Julio, querido auditorio, y que asemejaba el acento alemán del CEO de la compañía. 2,000
si no me equivoco, de 19, el dato que les doy, 2019, agosto del 2019, porque todo esto sépase que pueden verlo con mayor detalle en el artículo publicado esta semana en NSC Iberoamérica, que se titula igual que la charla que hoy estamos desarrollando. Pero esto no es menor. En Latinoamérica estoy segurísimo que se están dando muchísimos casos de llamadas telefónicas fraudulentas. Imaginemos por un momento lo que estamos dejando con contestar con la grabación que se haga de nuestra voz y eso que se replique y que sí genere esos depósitos de otras personas o esa disminución de dinero en nuestras cuentas bancarias. No es menor el caso. No es menor el caso. Imagínate, a esto se ha llegado. Si de por sí las extorsiones en las que ponen a otra persona ahí a gritar, ¿no? Que aquí tengo a tu muchacho, ya, y la gente se asusta por la ingeniería social que dices. Ahora imagínate cuando la combinas con la tecnología tan precisa para poder imitar la voz de la abuelita, voz. de la tía, de la mamá. Ya no es un intento de gritar y manipular nada más, sino tal cual haciendo la imitación de la abuelita, de la tía, y todo es un conjunto de cosas. Dices, oye, pero ¿cómo dio con la voz? ¿Cómo dio con el teléfono? A ver, pues ya hoy casi todos estamos recibiendo llamadas de números no identificados. Primera parte. Segunda, ¿cómo van a dar con más datos de nosotros y nuestros círculos íntimos? A través de las redes sociales digitales. Integramos todos esos factores y da como resultado que al salir de este foro, y ojalá que no pase evidentemente, recibamos una llamada en donde se imita la voz de tus padres, de tus amigos, de los vecinos y dices, vaya, el vecino está en apuros, es la voz del vecino, hay que apoyarlo, es la voz de mi primo, es la voz de mi abuela. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que pasa en los detalles, las aplicaciones que utilizamos y estos casos que existen pues de ignorancia que hace falta legislar. Y es ahí que es importante entonces mencionar, mi querido Julio, que el Estado de Jalisco no tiene, como sí ya lo particularicé hace unos momentos, Ciudad de México, iniciativas con proyecto de estos temas. ¿Qué penas le vamos a dar a las personas que cometan estos delitos? Hay que tipificar la figura, no existe la tipificación de la figura deepfake o que en castellano se le denomina como ultrafalso en el Código Penal de Jalisco y tampoco en el Código Penal Federal. Habrá que legislar. Fíjate que me ganaste la pregunta. Yo precisamente iba a cuestionar al respecto de qué se debería de incluir, qué debería tener una reforma en ese sentido, porque a lo mejor algo ahí lo puedes medio cuadrar, la extorsión, por ejemplo, ahí, pues fue una extorsión finalmente, hecha con el medio que haya sido, pero pues ahí medio cojeando, ¿no? Con como incompleta el tipo penal, por ejemplo, claro. ¿no? Y luego viene el tema que decías de las difamaciones, del daño moral por un video, etcétera. ¿Qué tendríamos que estar contemplando? Me resulta oportuno, tal vez pueda robustecerse mucho más, claro está, y habrá opiniones varias, pero mencionar lo que reza la iniciativa con proyecto del presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, por cierto, de la Ciudad de México, Nazario Noberto Sánchez, que nos dice, que se adicione en el tercer párrafo al artículo 26 de la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal, lo siguiente: la captación, reproducción o publicación de una fotografía, de un filme o cualquier, o en este caso cualquier otro procedimiento de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada. Lo importante aquí también de esto es hablar de la afectación al patrimonio moral, que es lo que precisa la iniciativa con proyecto y que te particulariza qué tipo de cosas tendría que tener a considerar el Código Penal de la Ciudad de México en cuanto a suplantación o, en este caso concreto, usurpación de la identidad de cualquier ciudadano. Y otra que no me parece menor, iniciativa con proyecto, es la presentada por el diputado Alberto Martínez, que dice, vamos a hacer la adición al artículo 205 bis del Código Penal del Distrito Federal, en donde se tipifique esto, querido Julio. Se tipifica el contenido audiovisual modificado, conocido como deepfakes, utilizado con fines degradantes e independientes. ¿Qué debería hacer el Congreso del Estado de Jalisco?
particularizar sobre darle una definición concreta a este fenómeno y, por supuesto, yo nunca lo he entendido, particularizar sobre el delito cibernético, el delito informático que el día de hoy se sigue interpretando a través del Código Penal Federal. Yo no me cabe por qué no se ha particularizado por parte del legislador hacer el nombrado tal cual de estas figuras, porque hoy ya estamos hablando incluso de delitos que se cometen por medio de los algoritmos, que son los integrantes de la inteligencia artificial. Y hoy estamos hablando nada más de disquetes, siendo que hoy hablamos de la nube. No me cabe, en serio, ese nivel de tema, y es importante hacer un llamado al legislador muy respetuoso. Sí, porque aún ahí me pareció todavía incompleta la iniciativa. Aquí nos mandan saludos, primero desde el municipio de Zapotití, en el sur de Jalisco, ahí te mandan un saludo. Grandes saludos. También Eric Brandon Palacios te manda un saludo, dice que muy preparado siempre el joven Rodolfo Guerrero Martínez, gracias. Que han coincidido en algunos espacios profesionales, así que ahí están estos saludos. Muchísimas gracias, grandes abrazos de regreso. Importante nada más para concluir, ¿cómo te das cuenta de estos videos que están modificados? Movimientos bruscos, cambios de iluminación que existan en ellos, los tonos de piel y también la falta de sincronía de los labios. Algunos de los tantos detalles que nos proporcionan, por ejemplo, empresas como la de Kaspersky también, y que estimo le sean útiles al auditorio en esta alfabetización digital y el ser cada vez menos vulnerables y tener mayor tutela sobre nuestra identidad digital. Ahí está, entonces, la recomendación, el consejo oportuno. Rodolfo, aquí nos vemos próximamente. Claro que sí, un gran abrazo a la distancia, estamos siempre a sus órdenes. Es el maestro Rodolfo Guerrero Martínez. Siga sus redes, Coffee Low, ahí en Facebook y en diversas plataformas. Nos vemos, volvemos. Estás viendo En Directo.